Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día. Nos fijamos de nuevo en la actualidad, en las últimas horas, pendientes de lo que sucede en Oriente Medio, pendientes de la operación de Israel en Rafah, de la posición de Estados Unidos y de la respuesta por parte de Hamás. Empezamos mirando a Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí. Dice que la propuesta de tregua de Hamás está muy por debajo de las demandas esenciales. Netanyahu ha dicho este martes en un mensaje público en un vídeo que la última propuesta de tregua del grupo de Hamás está muy por debajo de las demandas esenciales de Israel, añadiendo que sigue siendo necesaria la presión militar para devolver a los rehenes retenidos en Gaza. Anteriormente, las fuerzas israelíes tomaron el control del lado palestino del cruce fronterizo de Rafah entre Egipto y Gaza, una medida que Netanyahu ha dicho que era un paso muy significativo hacia la destrucción de las capacidades militares restantes de Hamás. Pendientes de la operación de Israel en Rafah, miramos también a la respuesta de Estados Unidos. Del presidente estadounidense Joe Biden ha subrayado este martes que Washington está dispuesto a defender la seguridad y la soberanía de Israel, incluso en momentos de desacuerdo entre ambas naciones. Textualmente ha dicho Biden: mi administración está trabajando día y noche para liberar a todos los rehenes. Es lo que ha subrayado durante su discurso en la ceremonia del Día Conmemorativo del Holocausto en Estados Unidos. Advierte Biden, dice: no descansaremos hasta traerlos a todos a casa. Escuchamos al presidente de Estados Unidos diciendo que van a seguir apoyando a Israel, aunque no estén de acuerdo. I assure you, as your president, you're not alone. You belong. You always have and you always will. And my commitment to the safety of the Jewish people, the security of Israel, and its right to exist as an independent Jewish state is ironclad, even when we disagree. My administration is working around the clock to free remaining hostages. Just as we have freed hostages already, and will not rest until we bring them all home. Decía Biden que no hay lugar en ningún campus de Estados Unidos, que no hay ningún lugar en Estados Unidos para el antisemitismo, el discurso de odio o las amenazas de violencia de cualquier tipo. Hablamos también de la administración precisamente de Biden, que está retrasando los envíos de bombas de precisión a Israel para enviar un mensaje político. Es lo que está apuntando en estos momentos precisamente el medio político, citando a un funcionario estadounidense este martes. Añade que las bombas están siendo fabricadas por Boeing. Estados Unidos atrasó la entrega de ciertos armamentos a Israel, ya que la administración ha mostrado preocupación por la política de este último en Gaza. Es lo que informa Político este martes, citando a un funcionario de Estados Unidos y a 6 personas familiarizadas con el asunto. Según las fuentes, aunque la Casa Blanca no ha rechazado la posible venta de bombas de precisión fabricadas por Boeing, ha atrasado su aprobación, ya que quiere enviar un mensaje político a Israel. Informes anteriores indicaron que esta es la primera vez desde el 7 de octubre que Washington hace esto. Pendientes de Israel, hablamos también del ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, ha afirmado este martes que la entrada del ejército en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, facilita los principales objetivos fijados ante la ofensiva, que son la liberación de los rehenes y derrotar militarmente al movimiento de Hamás. Dice Katz: haremos todo lo posible para permitir que nuestros heroicos soldados completen el trabajo. Resalta que el ejército israelí habría aplastado hace mucho a Hamás si no fuera por los rehenes que mantienen su poder el grupo palestino. Katz recalca que Hamás es una banda sádica que fantasea con asesinatos y la destrucción de Israel y que utiliza la violencia de manera sádica para intentar sobrevivir. La respuesta por parte de Hamás dice que la próxima ronda de negociaciones de alto el fuego entre Israel y Hamás en el Cairo es la última oportunidad para que el gobierno israelí recupere a los rehenes retenidos en Gaza. Es lo que apuntaba este martes un funcionario anónimo de Hamás al Times of Israel. Hoy temprano, el ala militar de Hamás dijo que un rehén israelí murió como resultado del bombardeo de Israel en Gaza. A pesar de señales previas de que las conversaciones de alto el fuego podrían conducir a un acuerdo, los esfuerzos diplomáticos se vieron afectados cuando Israel decidió continuar con la ampliamente condenada ofensiva de Rafah, capturando un cruce fronterizo vital con Egipto y cortando una de las principales rutas de ayuda a Gaza. Miramos también al secretario de la ONU, al secretario general Antonio Guterres. Ha hecho un llamamiento este martes a Israel y a Hamás para que no escatimaran los esfuerzos para lograr un acuerdo de tregua, advirtiendo a Israel de que un ataque a Rafah sería un error estratégico, una calamidad política y una pesadilla humanitaria. Decía Guterres que están angustiados por la renovada actividad militar
en Rafah. Añade que el cierre de los cruces de Rafah y Kerem Shalom es especialmente perjudicial para una situación humanitaria ya de por sí grave. Advertía a Israel, dice que estos cruces deben reabrirse inmediatamente. Miramos también al Mar Rojo. Un barco mercante que cruzaba el Golfo de Adén frente a las costas de Yemen ha registrado 2 explosiones en sus alrededores, es lo que revelaba este martes la Agencia de Seguridad Marítima de Reino Unido. Los hutíes ya se han responsabilizado de estos ataques, apuntando a que un petrolero británico, el Andrómeda Star, fue alcanzado por misiles navales. Añade que el barco fue alcanzado directamente, según apuntan los hutíes en un comunicado. Por su parte, la Agencia de Seguridad Marítima de Reino Unido dice que el barco y toda la tripulación están a salvo, añadiendo que las autoridades están investigando las explosiones ocurridas al sur de la ciudad yemení de Adén. Pendientes también de China, las conversaciones de paz en Ucrania deberían incluir a Rusia, es lo que dice un diplomático chino, mientras Beijing apoya una conferencia de paz sobre la guerra de Ucrania que contaría con la participación igualitaria de todas las partes. Es lo que apuntaba el embajador chino en Rusia en una entrevista con la agencia estatal de noticias RIA en declaraciones publicadas este martes. Miramos también a Borrell. El jefe de la diplomacia europea ha dicho que asistir a la investidura que se celebraba hoy en Moscú del presidente ruso Vladimir Putin sería una contradicción para la Unión Europea, ya que ha considerado que las elecciones rusas no han sido ni libres ni justas. No obstante, la Unión Europea no ha logrado pactar una posición unánime a este respecto, dado que Francia y Hungría han enviado a sus embajadores en Rusia y Eslovaquia a su encargado en negocios. Miramos también a Alemania. Va a defender cada metro cuadrado del territorio de la OTAN en caso de que Rusia ataque a un miembro de la alianza. Es lo que ha dicho el canciller alemán Olaf Scholz en una reunión del jefes de gobierno del Báltico en Letonia el 6 de mayo. Scholz advirtió de que la seguridad de sus aliados bálticos es su seguridad. Dice además que Alemania está decidida a defender cada metro cuadrado del territorio de la alianza. Un ataque a los bálticos, dice, es un ataque también a nosotros. Esto no se puede permitir. La situación de seguridad en los estados bálticos sigue siendo tensa, lo que llevó a Alemania y otros aliados a la decisión de desplegar tropas adicionales en la zona. Hace 2 años, Alemania tiene la tarea de proteger el espacio aéreo de Estonia y Letonia desplegará una brigada completa en Lituania. El propio Scholz amenaza con comandar casi 35.000 soldados alemanes que dice que están listos para ayudar rápidamente a sus aliados en caso de emergencia. Miramos también a España. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha anunciado este martes, después de hablar por teléfono con el presidente del gobierno español, con Pedro Sánchez, que Kiev y Madrid han completado las negociaciones para la firma de un acuerdo bilateral en materia de seguridad, como el que ya han sellado numerosos aliados occidentales con Ucrania. En su cuenta de X, Zelensky ha dicho que han celebrado la conclusión de las negociaciones sobre un acuerdo bilateral sobre seguridad, fundamentado en la declaración del G7 de Vilna. Hacía referencia al compromiso alcanzado por las 7 democracias más industrializadas del mundo en la cumbre de la OTAN celebrada en la capital lituana el pasado verano, en el que prometieron ofrecer ciertas garantías de seguridad de Ucrania hasta la entrada del país en la Alianza del Atlántico. Muchos aliados como Reino Unido, Francia y Alemania, pero también países que no forman parte del G7, se han unido a esta iniciativa y han rubricado acuerdos bilaterales de este tipo con Kiev. Miramos también a Italia. Según el gobierno italiano, las armas enviadas a las Fuerzas Armadas de Ucrania están destinadas a ser utilizadas únicamente dentro de las fronteras de Ucrania, desmintiendo de esta forma a Reino Unido a las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores británico. Antonio Tajani, ministro de Asuntos Exteriores de Italia, dice que el equipo militar enviado por Italia está destinado a ser utilizado únicamente en Ucrania. Dice que no proporcionan equipos que puedan utilizarse fuera de ella, ya que no están en guerra con Rusia. Cuando se le ha preguntado sobre la reciente propuesta por parte de Emmanuel Macron de enviar soldados de la OTAN a Ucrania, decía el propio Tajani que no cree que Macron quiera luchar contra Rusia, que la OTAN toma sus propias decisiones y que nosotros, como miembros de la OTAN, no estamos en guerra con Rusia y nos oponemos a enviar soldados para atacarlos. Uno de los protagonistas del día ha sido precisamente el presidente ruso Vladimir Putin. Ha enfatizado este martes el compromiso continuo de Rusia con la configuración de un orden mundial multipolar como parte de su discurso durante la 5ª toma de posesión como presidente de la Federación de Rusia. Dice que junto con socios en la integración euroasiática y otros centros soberanos de desarrollo van a seguir trabajando para formar un orden mundial multipolar. Escuchamos a Putin. Junto con nuestros socios de la integración euroasiática, seguiremos formando un mundo global multipolar
con seguridad igual para todos, indivisible. En un mundo cambiante necesitamos. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de Bielorrusia ha anunciado este martes que va a participar en los ejercicios de armas nucleares tácticas anunciadas previamente por Rusia. Según el comunicado, Bielorrusia va a ensayar con ojivas nucleares y sobre todo con cómo alimentarlas a los vehículos portadores, así como probar la preparación militar del país para operar ojivas nucleares desde un punto de vista defensivo. La noticia llega después de que Putin ordenara al Estado Mayor que preparara ejercicios militares con el uso de armas nucleares tácticas en respuesta a las declaraciones beligerantes por parte de los principales líderes occidentales. Precisamente uno de los que hizo estas declaraciones fue el presidente francés, Emmanuel Macron. Hay respuesta por parte de Rusia. Dice que incluso los aliados del presidente francés no saben de dónde vienen sus agresivas declaraciones, comentando la citación del embajador francés al Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Zaharova. Dice que ni Francia ni sus aliados cercanos pueden entender lo que Macron y su círculo íntimo está diciendo constantemente. Dice además que, según tienen entendido, tanto Reino Unido como Alemania, socios, aliados, en este caso de Francia, intentan obtener aclaraciones sobre lo que quieren decir los dirigentes franceses y no tener una respuesta directa. Dice que estas declaraciones no solo son controvertidas, sino que también son agresivas y fueron la causa principal de la convocatoria del embajador francés en Rusia. Mientras tanto, la propia María Zaharova ha dicho este martes que Rusia podría atacar objetivos militares de Reino Unido dentro y fuera de Ucrania si los comentarios de David Cameron sobre el derecho de Kiev a atacar Moscú utilizando armas británicas se hacen realidad. Dice que en el caso de que esto se cumpla, Rusia se reserva el derecho de responder en consecuencia, es decir, atacar instalaciones británicas ubicadas tanto dentro de Ucrania como más allá de sus fronteras, instalaciones militares o de armas. El lunes, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, como les contábamos, convocó al embajador británico Nigel Casey por las declaraciones del propio David Cameron. Hablamos también de Moldavia, de la presidenta moldava Maya Sandu. Dice que Chisinau va a centrar sus esfuerzos en minimizar el peligro de una agresión de Rusia contra ella, pero se defenderá en caso de que se produzca este escenario. Dice que harán todo lo posible para evitar que esto suceda, incluido su plan de integración europea, un plan para garantizar la seguridad, porque dice Sandu, la Unión Europea es un proyecto de paz. Según la Constitución, dice, tenemos que hacer todo lo posible para mantener la paz y proteger a nuestros ciudadanos. Tenemos un ejército, un sector de defensa y estamos haciendo estas inversiones, pero realmente esperamos que esta guerra termine pronto y podremos invertir en la economía y en otros sectores, y no estar en una posición en la que nos veamos obligados a invertir en defensa. Cuando le pidieron que respondiera a la pregunta inicial sobre si Moldavia resistiría en caso de un ataque de Rusia, decía Sandu que definitivamente defenderán a su país. Terminamos mirando a TikTok. TikTok y su empresa matriz, ByteDance, van a presentar oficialmente una demanda este martes contra el gobierno de Estados Unidos por el proyecto de ley que potencialmente podría prohibir que la plataforma de redes sociales opere en el país, citando violaciones de la primera enmienda. En una presentación, en un comunicado, TikTok dice que por primera vez en la historia el Congreso de Estados Unidos ha promulgado una ley que somete una única plataforma de expresión con nombre a una prohibición permanente a nivel nacional y prohíbe a todos los estadounidenses participar en una comunidad online única con más de 1.000 millones de personas en todo el mundo. TikTok ha insistido en que el argumento de que el país está preocupado por su seguridad nacional es insuficiente para restringir el derecho a la libertad de expresión. Sigue la escalada entre TikTok y Estados Unidos. Presenta esta empresa, TikTok, una demanda contra el gobierno por su posible prohibición. Muy pendientes de las noticias más destacadas del día, pendientes también de lo que ocurre, de lo que acontece en torno a la actualidad, todo lo que ocurre en directo. Estamos muy pendientes de las declaraciones de Rafael Grossi, el presidente, el director de la OIEA, hablando sobre Irán, sobre si tiene o no, si puede o no albergar armas nucleares. Escuchamos ya al presidente de la OIEA. But I don't agree clearly. The idea, as you know, of the joint statement last year was to acknowledge that there are certain areas where Iran needs to deliver on a number of points. Process which started and then it was slowed down almost to the point of stopping it. So and after that there has been a long
a long period, which I have described to you and other colleagues internationally as a period of complete, I would say, talking past each other, talking through the media, not talking directly among ourselves, which I have considered as extremely negative. So my intention was twofold. One, of course, to re-engage, to have a serious conversation, and to start analyzing a number of concrete proposals which could fit into the different areas that this joint statement covers. As you remember, we in this joint statement were referring to the cooperation we have in the conduct of inspections. We were talking about some of the outstanding issues. That was another set of issues on the points that Iran needs to clarify, and then additional things, voluntary measures that Iran could adopt. And we were discussing all of them, different measures on different points. This is an ongoing conversation because the measures are pretty concrete and very specific. So what I would say is that we are engaged in that, trying to define what can be done soonest, I would say, so that we can start delivering on some of these aspects. Am I understanding you correctly when you say you're still discussing what steps Iran can take rather than having agreed on steps Iran is going to take right now? Yeah, I would say that is not incorrect. We have a number of points on the table, a number of concrete measures that we have proposed on the table, and we are discussing, depending on the specific measure, we are discussing more concrete or technical aspects, or in some cases we are discussing the possibility of having them or not. Some of them are voluntary, as I'm saying. Huh? Can you tell us what any of these steps are, or give us a clear sense of what they are? I would perhaps refer to them in general terms, because these are pretty specific issues. Pendientes de esta comparecencia del director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, le están preguntando por la cuestión del momento, por si Irán tiene o no, tiene capacidad para desarrollar armas nucleares, sobre todo, bueno, pues después del conflicto que estalló hace apenas unas semanas entre Israel e Irán. Dice Rafael Grossi que tiene unas medidas que ya están puestas encima de la mesa, que ya han discutido diferentes medidas con Irán, que están comprometidas también pues para encontrar un consenso precisamente con el país iraní, y que hay medidas concretas que quiere discutir, que quiere comentar con Irán, sobre todo pues para intentar solucionar esta cuestión, para intentar discernir si realmente Irán tiene o no capacidad para desarrollar armas nucleares. Seguimos escuchando al presidente, al director de la Agencia Internacional de Energía Atómica respondiendo a estas cuestiones. Substantive conversation, and we are continuing that. Albert Otti, DPA, German Press Agency. So what are some of the steps that from the agency's viewpoint are most urgent, that should be implemented most urgently? That's my first question. My second question is, have your Iranian counterparts again linked improvement in the cooperation to sanctions as they've done in the past, as you've reported? Well, this is part of the complex thing about, or the complex aspect about this, is that there are a lot of political things involved. Some of them within my purview, some of them not. All right? So when it comes to lifting of sanctions and things like that, which are very important for Iran, I am not the one who has the key to solve these issues. So there are some considerations of this sort. But of course, it depends. There are measures that are of a different degree of importance. Yes, I would say that Iran has expectations, as I have them. As well. But until we have a package, we cannot say exactly how far we can go. At the end of the day, if they engage really, we will be able to solve things. So if an expectation is that we can say that outstanding issues are solved and they engage positively with us, and we can get to a solid
explanation of why we found certain things in certain places, well, of course, we would not have a problem in considering those as being solved. It will depend. It's a process. Really, it is a process. I think, you know, if you allow me a reflection, there is some kind of expectation sometimes that there will be, you know, a touch of a magic wand, and we will solve issues like this. I'm sorry, this does not exist. It's impossible. We have a very, very complex set of issues, some of them dating back to the past, some of them taking place right now, and we have to go, our inspectors have to go, we have to check, we have to see to what extent we can declare something solved or not. So this is why I'm sorry if I frustrate you when I don't say we have it. I mean, this is a very difficult process, and we are fully on it. Seguimos escuchando a Rafael Grossi, director de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Siguen preguntándole por el expediente nuclear de Irán. Está, bueno, pues intentando dar explicaciones. Decía antes que había unas medidas concretas que está pidiendo a Irán, bueno, pues que vaya tomando en los próximos meses, en el futuro más cercano. Pero dice Rafael Grossi, pues que no hay una fórmula mágica, que esto es un proceso, que no lo pueden solucionar de un día para otro y que, aunque es cierto que hay un consenso con Irán, que hay una línea abierta, una conversación más directa con el país iraní, dice, bueno, pues que es un proceso que va a tardar en solucionarse, que están empezando a discutir, a dialogar sobre unas medidas concretas que Irán debería tomar, pero dice, bueno, pues que más allá de estas cuestiones en torno al expediente iraní, pues que esto va para largo y que es un proceso, bueno, pues que todavía tiene que discutir con Irán. Seguimos escuchando a Rafael Grossi. I don't like to set deadlines. I think deadlines are not a good idea in general. But of course, for me, and also I would say for the international community, there is a sense of moving and a need to have some results sooner rather than later. And this is something that was very clearly expressed by me in Tehran and in Isfahan. And I think there is an understanding in Tehran that this is not something that can continue forever. So we expect, I certainly expect, to start having some concrete results soon. Yeah. So you've mentioned a few sort of areas. You've mentioned enrichment facilities. You mentioned access to certain places. I haven't heard anything that really sounds like it addresses the de-designation of the inspectors. So is that something we have addressed that as well? Okay, so that is part of this package, and everything, you know. Okay, and by very soon, I'm sorry, but you know, can we expect? Do you expect something to be concretely committed to in time for the next Board of Governors meeting, for example? Is that the sort of time frame we're talking about? That'll be good. That'll be certainly very good. Okay, but so you haven't told Iran, like, we have to agree by this day, or, you know... Yeah, no, that's not my style. No, I want results, and I want them soon. And I think they understand that as well. This has to be, we have to be moving on. This is something I said in a press conference in Isfahan today. We have to be moving on. The present state is completely unsatisfactory for me. We have almost at an impasse where nothing is moving apart from the normal, traditional set of inspections under CSA, and this needs to change. Sorry, the usual rhythm of these things has been that, you know, well, at least, yeah, it's quite often been the case that you've sealed a deal on a trip to Iran, or you've had something to announce upon your return. Now you're saying there will soon be something. What happens? What still has to happen? Estamos escuchando a Rafael Grossi, muy atento, como ven a las preguntas de los periodistas. Dice, bueno, pues que no está del todo contento, que no quiere marcarse una fecha límite, dice que ese no es su estilo, no quiere presionar a Irán, pero al mismo tiempo está diciendo que quiere resultados, que quiere cambios, que los quiere ya, que los quiere pronto, y que más allá de esta normalización de las conversaciones con el país iraní, quiere empezar, bueno, pues a ver movimiento y sobre todo a ver resultados en lo que concierne a la cuestión nuclear de Irán. Seguimos escuchando a Grossi. This time, given the type of discussion I needed, it was not a matter of saying done or not done. There are a range of measures
Some of them are very important that need to be done, of course, in agreement with Iran. And this requires that we continue some of the points. So if I'm sorry, does that mean that you're going to agree like one piece at a time? There's not going to be one point where everything is agreed on, or is this a package? No, I wouldn't say that. As you see, this is a different one. There is no sequence. This comes first, this comes second, and if I do this, you do that. I think there is an understanding here that there is a set of issues which we defined in this joint statement, which for me is pretty much alive, and it's very important that it remains alive because it covers all the things, including voluntary and additional. Pendientes, como ven, de lo que acontece en directo, podían ver también en la pantalla inferior a Macron con Xi Jinping en lo que es la última reunión, los últimos momentos de Xi Jinping en Francia. Ojo, porque va a viajar también a Serbia y a Hungría en las próximas horas. Pendientes también de esta comparecencia de Rafael Grossi, el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, advirtiendo a Irán. Dice que ya hay medidas concretas encima de la mesa, dice que quiere resultados, que quiere solucionar este expediente nuclear con Irán, pero también advierte de que es un proceso y que más allá de normalizar las conversaciones, pues todo apunta a que va a ir para largo. Muy pendientes de Irán, sobre todo después de recordarles que en el momento en el que estalló el conflicto con Israel hablaba sobre utilizar armas nunca vistas. Algunos pensaban que podía referirse a armas atómicas. Bueno, nosotros dejamos ahí la cuestión. Seguimos pendientes, como saben, de toda la información, como siempre, con la mejor programación en su casa, en Negocios Televisión.